Dieter Gallup, encantado de recibirte en el programa Reto Siglo XXI. Un honor. Muchas gracias, don Jorge. Para mí es un honor también, un gusto poder estar acá ocupando esta silla que otros han estado anteriormente, que me han antecedido, que de verdad son personas con un talante importante, ¿verdad? Personas que han aportado mucho al país y sin embargo, pues me siento más que honrado de verdad de poder estar aquí con usted y por supuesto con el público que nos sintoniza. Gracias. Mira, que hablemos un poco de lo que está pasando con el Canal de Panamá, las tensiones con el norte, con Estados Unidos, los efectos que puede tener todo esto. Ahí pasan 30 barcos diarios, ¿verdad? O sea, no es algo pequeño, ¿verdad? No es poquito. Y las tarifas son razonables, ¿verdad? No sé, hay que ver los costos, ¿verdad? Es un canal que ya tiene problemas con el agua, ¿verdad? O sea, perdieron en un tiempo la cantidad. Tiene dos empresas de origen chino, digamos, operando uno en el Atlántico, otro en el Pacífico, ¿verdad? Eh, Sin embargo, los norteamericanos no tienen líneas de transporte marítimo, ¿verdad? Eh, Está básicamente en manos de singapurenses, de daneses, de holandeses, creo, ¿verdad? Correcto. Y de Medio Oriente ahora. El 70% de la carga eh, la maneja, digamos, o viene, ¿verdad? Va o viene de los Estados Va o Unidos, viene para Estados Unidos, ¿verdad? La flota naviera norteamericana es básicamente militar, ¿verdad? básicamente. Y realmente los costos que le están cobrando a los barcos, digamos, de la flota naviera de Estados Unidos son muy pequeños, ¿verdad? En En comparación comparación a lo con que lo se que cobra pasa con por los ahí. barcos que pasan. Y datos reveladores que más adelante lo voy a dar, pero para adelantar un poco, digamos que esa flota militar que pasa por el Canal de Panamá tiene dos particularidades. Uno, y eso casi nadie lo sabe, uno dentro del Tratado Torrijos-Carter de 1977 indica que los barcos militares de los Estados Unidos rompen fila. Es decir, si hay 100 barcos esperando para poder cruzar el Canal de Correcto. Panamá, el primero que pasa es el submarino, el crucero, la fragata o el barco militar que se encuentra en Estados Unidos con bandera americana pasa primero. Tiene prioridad. Segundo, no pagan igual que un barco comercial. Ellos tienen una tarifa diferenciada que básicamente lo que pagan son unas migajitas con relación a lo que pagan los barcos comerciales, ¿verdad? De diferentes navieras. Sin embargo, interesantes datos, don Jorge, que me está aportando para poder hacer un análisis todavía más amplio. Eh, Hay una parte que ampliaron los panameños, ¿verdad? Con una inversión grandísima, ¿verdad? Y hay otra que es el canal El canal americano. americano que llaman, ¿verdad? Bueno, y hay que ver que si el canal de Panamá, eso sí, se cierra, sí es un problema a nivel mundial, ¿verdad? Ya vimos lo que sucedió, por ejemplo, en el año 2023, cuando las precipitaciones en Panamá fueron muy bajas y empezó a bajarse bastante el nivel del lago Gatún, que es el que principalmente abastece de agua tanto al canal como también el agua dulce que consumen en la ciudad de Panamá, en la capital de Panamá. Y ciertamente esto hizo que se redujera incluso hasta más de la mitad la cantidad de barcos que pasaban diariamente y obviamente esto encarecía muchísimo los costos, primero por tema de atrasos, segundo por un tema de costos, porque obviamente un barco que se encuentra en bahía va a seguir generando costos adicionales y ciertamente pues todo esto da en traste, ¿verdad? Precisamente con un fenómeno que se ha venido acrecentando en los Estados Unidos, que es el tema de la inflación, que por ahí podría haber también una señal que podríamos conversar más adelante con relación precisamente a lo que Estados Unidos, o en el caso de la persona del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha venido conversando sobre recuperar ese canal. Incluso antes de la campaña ya él hablaba sobre eso. Y posterior, el día que, el 20 de enero casualmente, que asumió el poder, nuevamente volvió a mencionarlo.
Bueno, y ahora viene Rubio y va primero Panamá prácticamente. Al momento que se hace este programa, Marco Rubio no ha llegado todavía a Centroamérica, pero sí llama poderosamente la atención de que la primera visita oficial que está haciendo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, va a ser precisamente a Centroamérica. Va a ser una visita que va a contemplar Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá, y muy probablemente también República Dominicana. Y ciertamente esto lo que nos da a nosotros a entender es que a pesar de que dentro del discurso que Donald Trump en su momento hizo, de que él no necesita de América Latina, sino que nosotros necesitamos de ellos, pues de alguna manera pone en evidencia que sí necesita de América Latina, y Claro. principalmente de socios tan importantes para el flujo migratorio como lo son los países centroamericanos. No, yo estuve viendo unas cifras impresionantes de la cantidad de migrantes mexicanos que prácticamente pueden darle vuelta a cualquier elección, ¿verdad? Mira, casi que pueden hacer un país nuevo. Claro, son millones, ¿verdad? Son millones. Pero bastantes millones, ¿verdad? Y generan una actividad importante, ¿verdad? Una actividad que no es sustituible, ¿verdad? Por mano de obra Americana. americana, porque es igual que aquí los nicaragüenses, ¿eh? Los nicaragüenses aquí son estratégicos, que hay que normalizar y que hay que poner más controles y hay que tratar de invertir en mejorarle la educación, y sí, pero México es el socio estratégico en mano de obra también para Estados Unidos. Y ya lo están viendo, ¿no? Hay algo muy importante que hay que considerar, y es que ciertamente no deja de tener razón en su discurso Donald Trump cuando él dice que América Latina necesita más de Estados Unidos que Estados Unidos de América Latina. Económicamente hablando, sí. Por lo menos a números macros, sí. Microeconómicamente me parece que el estadounidense necesita muchísimo de los latinoamericanos, porque existe una serie de empleos, de posiciones que ciertamente pues los americanos no quieren ejercer. Veamos lo que ha estado pasando, por ejemplo, en algunos estados del sur de los Estados Unidos, donde vemos cadenas de supermercados, cadenas de restaurantes, vemos incluso ventas ambulantes que se hacían en algún momento en Los Ángeles, por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles, que están completamente vacías. Hemos visto también casos como escuelas en el estado de Texas, donde ya no están llegando los estudiantes por miedo a ser deportados, ¿verdad? Y evidentemente todo esto va a generar una bola de nieve. Pero, ¿por qué estamos conversando de este tema ahorita y qué tiene que ver con el canal de Panamá? Muchos se van a preguntar. Bueno, ciertamente forma parte de una política exterior que Donald Trump en este momento está empezando a implementar. En algunos casos, algunos dicen que viene siendo una nueva estrategia, un nuevo Big Stick, o lo que le llamamos el gran garrote en su momento, parte de la doctrina Monroe, ¿verdad? Del destino manifiesto. Sin embargo, me parece importante recalcar de que el tema del canal de Panamá no es algo nuevo en boca de Donald Trump, porque incluso antes de ser presidente de los Estados Unidos, criticó y fustigó mucho esa devolución que hizo Jimmy Carter en 1977 a través de ese tratado Torrijos-Carter, ¿verdad? Que recordamos como la forma en la cual Panamá recupera su soberanía por completo. Recordemos que en 1977 se firman dos acuerdos, no solamente es uno. Uno es el acuerdo Torrijos-Carter, que es el de la devolución precisamente del canal de Panamá, y hay otro que es muy importante, del que poco se habla, que es el tratado de neutralidad perpetua del canal y de Panamá, precisamente. Entonces encontramos dentro de estos dos, ¿verdad?, un escenario bastante complejo, bastante interesante, en el que llama poderosamente la atención de que hoy por hoy se quiere utilizar el texto de estos tratados, sin embargo no existe ningún elemento sustancial que pueda evidenciar de que existe alguna vulneración, ya sea a la autonomía o en este caso a la neutralidad que debe existir de acuerdo al tratado, o de alguna injerencia extranjera o invasión que haga pensar de que los panameños están mal manejando el canal. Hemos visto, y como se lo dije anteriormente, rompen fila los barcos americanos. Y hay algo muy importante, cada vez que Estados Unidos transporta armamento que le vende a otros países, por regla del Pentágono, por ley de los Estados Unidos, ley federal, tiene que ser transportado ese armamento en naves
militares de los Estados Unidos y con bandera de los Estados Unidos. Entonces, cada vez que pasan por el canal de Panamá, igualmente rompen filas, ¿verdad? Y el costo que pagan por pasar por ahí es bastante bajo en O comparación. sea, no es una cuestión de costos. No Entonces, es un asunto de costos, es un asunto de estrategia política, es un asunto meramente de tener una cierta seguridad de que el gobierno chino, digamos, no tenga un cierto poder, porque es un relativo poder, porque son operación de los puertos, no es que... como yo conversaba con unos amigos panameños que recientemente estuve en Panamá, yo les decía que eso viene siendo como una especie de estrategia de take your hand off my backyard, Sí, porque básicamente es mantenga sus ubíquese. manos alejadas a los chinos de mi patio trasero. Porque básicamente lo que está haciendo Donald Trump con todas estas estrategias precisamente es tratando de recuperar geopolíticamente y geoestratégicamente los territorios que se habían perdido, ¿verdad? Sí, no es que se va a perder empleo en Panamá ni nada. O sea, claro, hay importantes ingresos que tiene Panamá, pero los va a tener, porque que fueran compañías norteamericanas que operan los dos puertos, primero me imagino que hay un costo de las Verás dos que operaciones. hay un tema muy interesante y qué bueno que lo toca, don Jorge. Vean, los americanos no operan puertos fuera de Estados Unidos. Por eso, ¿no? Ellos no operan tampoco líneas navieras fuera de Estados Unidos y no operan canales fuera. Bueno, en Estados Unidos no hay canales, pero no operan ningún canal. Y si en este momento Estados Unidos hiciese una invasión, tomase el canal de Panamá, no tendría el recurso humano para poder manejar tecnología del siglo XIX prácticamente, que es el canal de Panamá, y mucho menos poder manejar la tecnología del canal ampliado. Un dato muy importante, del 100% de los ingresos del canal de Panamá, que en el año 2023 fueron de poco más de 5.000 millones de dólares, lo que encontramos es que de esos 5.000 millones de dólares, los ingresos que se le da al Estado son de alrededor un poquito más de 2.000 millones que le entrega el canal al Estado de Panamá. Y de esos ingresos, solo el 45% provienen del canal que le llamamos el canal americano, del canal viejo. Y el 55% de los Del ingresos canal que restantes hicieron los es del canal de los panameños. panameños, que lo hicieron con su propio dinero y lo están operando con su propio personal. Y Entonces, eficientemente. sumamente eficiente, barcos mucho más grandes, le está generando ingresos bastante importantes a los panameños. Ellos prácticamente duplicaron. Además de todas las zonas comerciales, ahí normalmente hay una gran zona comercial porque ahí hacen un trasiego de, de mercadería para enviar al resto de Sudamérica y Estados Unidos, ¿no? Mira, hay puertos multimodales en Panamá. Eso quiere decir que son puertos en los que o se decide que pase el barco completo con todos los contenedores o solo bajan algunos contenedores y los trasladan de manera ferroviaria o por camión de un extremo o de un puerto al otro, de un océano al otro. Y eso ha existido por muchos años y ciertamente lo han hecho de una manera muy eficiente. Cuando hablamos del tema de costos me llama poderosamente la atención porque eso no es un elemento definitivo en cuanto a la dinámica de la que ha estado hablando Donald Trump en este momento, porque ciertamente el tema de costos más bien le sale mucho más barato a los americanos pasar en este momento carga por el canal de Panamá de lo que le podría costar un barco, por ejemplo, que llegue de China hacia Long Beach o hacia Los Ángeles, en cualquiera de los puertos más importantes de la costa oeste de los Estados Unidos, y llevárselo en tren o en camión hacia Chicago, hacia New York o hacia New Jersey, es sumamente caro. Sí, porque es atravesar todo el país. Es atravesar todo el país, exactamente, y los costos son sumamente altos, y es una de las alternativas que se le puede ofrecer. Sin embargo, el que más va a estar golpeado va a ser el consumidor norteamericano, no solamente hablando de un tema de imponer tarifas comerciales o de una guerra económica, ¿verdad?, como se plantea, sino que necesariamente hablar del tema de costos sigue siendo mucho más barato pasar un barco por el canal de Panamá de lo que puede salir bajar un contenedor en Long Beach o en Los Ángeles y trasladarlo hasta la costa este, ya sea en New York, ya sea en Florida, ya sea en Chicago, ya sea en cualquier otra de los litorales. Y otro canal, bueno, México hizo un canal seco prácticamente, ¿verdad? Para trasegar, pero mercadería mexicana, básicamente. El istmo de Tehuantepec, que se encuentra en el estado de Chiapas, está fronterizo con Guatemala, ciertamente es un canal que es importante, pero básicamente se utiliza particularmente para poder trasladar mercancías mexicanas
De hecho, vemos muy poco flujo comercial, ¿verdad? De barcos o megabarcos chinos o asiáticos que puedan estar trasladando cargas, ¿verdad? O que vengan a sustituir de alguna manera el canal de Panamá, porque al final el canal seco que está ofreciendo México es un canal que sigue siendo largo, bastante largo, son aproximadamente 200 Sí, kilómetros de largo, ¿verdad? Incluso si hacemos un canal en Costa Rica sería muchísimo más angosto de lo que podría ser allá. Y evidentemente, pues el canal de Panamá por excelencia va a ser siempre, ¿verdad?, uno de los más importantes. Hoy por hoy el canal de Panamá, eh, por ahí pasa el 5% del comercio mundial marítimo, ¿verdad? Obviamente. Y ciertamente de ese 5% del comercio, el 70% va o viene desde o hacia los Estados Unidos, como usted bien lo mencionó. Pero claramente el tema aquí de fondo es un tema meramente estratégico y geopolítico que básicamente es recuperar, ¿verdad? Esos espacios la presencia perdidos. ahí bueno, eh, y es que le entregaron toda la tierra que estaba, lo que le llaman la tierra del canal, ¿verdad? La zona del La canal. zona del canal, ahí, allá es una universidad, y hay un montón de actividades comerciales ahí. En la zona del canal, tal vez como para que nos puedan comprender, no solamente donde pasa el torrente de agua, ese cuerpo de agua que compone el canal de Panamá, es toda esa zona más 5 kilómetros hacia la derecha y 5 kilómetros hacia la izquierda. Y si lo vemos en el mapa, ahí se encuentra la ciudad de Panamá, se encuentra el casco viejo de Panamá, se encuentra Colón, se encuentra Balboa, se encuentra Cristóbal, se encuentran los principales puertos, los más importantes de Panamá, y evidentemente, pues, si llegase a suceder algo así, ¿verdad? Bueno, sería un acabose para los panameños, porque evidentemente Y para el mundo todo también, su, ¿no? exacto, y sería un tema, ¿verdad? De poner casi que fin a la economía panameña y volver a empezar. Es muy difícil que suceda, eso es muy difícil que suceda. Ciertamente la visita de Marco Rubio esta semana ha generado una expectativa muy grande en Panamá. Tuve, como le dije anteriormente, la oportunidad de estar en Panamá recientemente, conversar con el panameño de a pie, como llamamos nosotros, ¿verdad?, sobre esta situación. Y algo muy interesante surgió, y algo que tal vez nosotros aquí en Costa Rica no lo hemos visto, y tal vez en algunos otros países latinoamericanos y analistas no lo han visto, y es el asunto de que el panameño en este momento tiene una percepción de que el canal de Panamá no le está generando lo suficiente al pueblo con relación a lo que debería estar dando. Hay una percepción de los panameños de que el canal de Panamá está manejado por un grupo de familias que se están viendo beneficiadas y que no necesariamente está siendo equitativo, por lo menos lo que está generando el canal. Y de cierta manera muchos panameños dicen que ellos estarían totalmente de acuerdo con que el canal sea manejado por los Estados Unidos porque tal vez así verían mayores oportunidades o mayor distribución Ingresos. de los ingresos. Y eso llama poderosamente la atención porque no escapa a la realidad de casi todos los países latinoamericanos con relación a la percepción de la corrupción. En Panamá particularmente se han dado situaciones, por ejemplo, en el antiguo edificio de la administración del canal, que era de 4 pisos, existía un museo, existía un cine, existían miradores y demás. Esa zona fue cerrada y se hizo una nueva zona con mirador, con un nuevo cine IMAX para poder ver una película y todo. Y muchos panameños han criticado esto porque han dicho que ese cine y que ese mirador es de una familia en específico que se está lucrando precisamente del turismo que llega hacia el canal de Panamá. Ellos mucho han dicho también de que el canal de Panamá está generando mucho dinero, pero que no se ve traducido, por lo menos en obras, o que se ve traducido en ayuda, en asistencia, o que mejore las condiciones del país. Y ciertamente pasa que Panamá, hoy por hoy, y aún más que Costa Rica, es el país más desigual de América Latina. Tiene unos ingresos muy buenos, incluso Panamá, siendo un país más pequeño que Costa Rica en población y en territorio, es un país que tiene ingresos superiores a Costa Rica en Producto Interno Bruto, y mucho en parte precisamente por el canal de Panamá. Estamos hablando que solo el canal de Panamá solito está produciendo más de 5.000 millones de dólares al año, solo en tarifas de barcos que pasan, sin contar las actividades complementarias y todos los trabajos que se pueden dar alrededor de esta actividad comercial. Entonces es importante considerar, ¿verdad?, que ciertamente existe un clamor ciudadano que tal vez no se ha estado escuchando, y evidentemente los panameños tienen esa espina ahí, ¿verdad?, todavía clavada, que les genera esa incomodidad, y es por eso que
quizás no hemos visto tanta vehemencia de parte del pueblo panameño con relación a estas declaraciones que ha dado el presidente Donald Trump. Y también las que ha dado el presidente de Panamá, ¿verdad? Porque aquí hay un poco de solidaridad que va a existir de los países, digamos, de la región, de, de una posición drástica de Estados Unidos, pero lo que hay que entender es que qué tipo de negociación se va a dar, ¿verdad? No es que van a llegar y las tropas y van a poner ahí, invadir, o sea, eso es ridículo. Lo que va a suceder es una negociación política. Existen dos tratados, como yo le dije anteriormente, y en ambos tratados Hay una cláusula también, ¿no? la opción judicial ni siquiera está en Estados Unidos o en Panamá. Hablan precisamente de un arbitraje. Es decir, tiene que haber un tercero imparcial, ¿verdad?, que pudiese en algún momento hacer definitorio la decisión que se vaya a tomar. Sin embargo, creo que los canales diplomáticos han estado funcionando de la manera correcta y hemos visto cómo muchos países, casi que toda la Unión Europea, muchos incluso que son socios de los Estados Unidos, han estado a favor de las posturas de Panamá, porque ciertamente aquí lo que hay es por lo menos de boca del presidente, una agresión diplomática, más no se ha materializado. Y eso muy difícilmente se llega a materializar en términos militares o de ocupación. Aunque ya existió una invasión en 1989 en Panamá por parte de Estados Unidos, las condiciones fueron totalmente distintas, porque el hecho de expulsar a un narcopresidente, un narcodictador, como lo fue Noriega en su momento, ciertamente es distinta a la situación que está sucediendo hoy en una Panamá boyante, democrática, una Panamá que aún con todo y sus vicisitudes... No tiene ejército Panamá. Panamá abolió su ejército en 1989. Sí, sí, sí. Y al igual que Costa Rica le sirvió de un poco de puente para lograr esa democracia que... Verás que hay un tema muy importante, don Jorge y amigos que nos sintonizan. Costa Rica siempre ha sido un gran apoyo fundamental para Panamá, tanto así que incluso en el Tratado Torrijos-Carter, tanto Colombia como Costa Rica tienen algunas facilidades en cuanto al tema del paso por el Canal de Panamá, precisamente en ocasión de haber sido países que apalancaron mucho, ¿verdad?, esta lucha por recuperar la soberanía del Canal de Panamá. Muchos panameños lo desconocen, muchos costarricenses todavía más lo desconocemos. Sin embargo, expresamente Costa Rica y Colombia están mencionados en esos tratados precisamente por la influencia que tuvieron en su momento en el apoyo para poder hacer efectivo esa devolución del canal. Y el canal seco que se había hablado de una concesión allá por la parte norte nuestra, ¿no? Que es planita hasta cierto punto, ¿va? Es la parte más plana del continente, según lo que dicen los expertos, ¿verdad? Una zona que se encuentra entre Parismina de Siquirres y Bajiniquil de Guanacaste. En esa zona son ciento y tantos kilómetros aproximadamente, son menos de 200 kilómetros, donde se encuentra aguas profundas en ambos lados. Y pues sí, en algún momento se conversó con el gobierno de la República desde el tiempo, bueno, yo tengo 40 años y desde que yo estaba en la escuela, recuerdo que se hablaba del canal seco desde 1993 aproximadamente, y recuerdo que decían que Costa Rica iba a ser el próximo país con un canal seco, y que el canal seco, ese proyecto se dejó engavetado por muchos años. Luego aparecieron varios gestores interesados, en este caso Amega, que es uno de los grupos que estuvo interesado con el tema del canal seco, luego con Puerto Tres Bordos, lo estuvo también CANSEC de Costa Rica, que era Canal Seco Verde Interoceánico de Costa Rica. Sin embargo, ambas propuestas, en el caso de CANSEC, fue rechazada por el Consejo Nacional de Concesiones, y en el caso de Amega, creo que aún continúan con un proceso de gestor interesado que eventualmente podría llegarse a dar alguna situación, ya sea el puerto intermodal en Moín o el canal seco propiamente, pero eso implicaría una inversión muy grande, implicaría también temas medioambientales por resolver, porque claramente somos un corredor de fauna y vida silvestre que se vería cortado por el canal, que habría que ver cómo se podría solucionar, pero ciertamente es un proyecto que yo sé que hoy con el tema geopolítico que se está dando, creo que podría volver nuevamente a revivir. Y en el tema de Nicaragua, que en su momento quiso hacer también un canal interoceánico con el apoyo de China,
pues ciertamente se vino abajo, ¿verdad? El inversionista en su momento incluso tuvo denuncias por corrupción y demás allá en China. Al final no se materializó, pero habría que ver qué va a suceder, porque la relación de China con Nicaragua es muy estrecha, muy importante, y podrían, a raíz de todo esto que está sucediendo, volver a revivir el tema. Bueno, y Costa Rica lo primero que tiene que preocuparse es por el puerto de Caldera, que es un desastre, ¿verdad? Nosotros, Y que tiene a este país pagando costos altísimos, ¿verdad? exagerados, Por la cantidad de días que tienen que esperar los barcos ahí para... Algunos se van y dan la vuelta ahí. aquí tenemos una pésima infraestructura portuaria, hay que decirlo así, de esa manera, una infraestructura portuaria deficiente, que ciertamente se vio levemente mejorada con la construcción de la terminal de contenedores de Moín, operada por APM Terminals en Moín, en Limón. Pero aparte de eso, tenemos o subutilización de puertos, en el caso de Habdeba, o tenemos puertos totalmente colapsados, como en el caso de Caldera. Puertos subutilizados, por ejemplo, en Punta Arenas. Puertos que no, tal vez no están dando la talla o que no están respondiendo a las necesidades, como en Quepos o en Golfito. Y es importante que empecemos a trabajar precisamente en la forma en la cual visualizamos cómo queremos ser nosotros Y hay incluidos otro en el puerto que mundo. es el puerto azucarero, ¿verdad? Que es Punta Morales, Punta Morales, que dicen correcto. que tiene condiciones impresionantes, ¿verdad? De profundidad, básicamente, y que no tenga sedimentación, que es lo que... Sí, y es importante porque son puertos que requieren de poco Poco mantenimiento mantenimiento. para poder generar el calado necesario para poder recibir megabarcos, Sí, sí, ¿verdad? o sea, yo no sé qué es lo que está pasando, pero es logística, es una cuestión de... Los barcos son grandes ahora, no son 5.000 contenedores, son 12.000, 14.000, no sé. Siempre he creído, don Jorge, y amigos que nos están sintonizando, de que Costa Rica podría ser un excelente hub logístico para las islas del Caribe. Aquí en Costa Rica le damos la espalda al mar, sobre todo en el Caribe, donde tenemos una grandísima ventaja de que nosotros estamos a un día o 2 días de las principales islas del Caribe. Al frente de Limón hay aproximadamente 50 millones de habitantes, distribuidos en una gran cantidad de islas. Islas muy pequeñas que no pueden recibir megabarcos. Limón sí podría recibir megabarcos. Y esos megabarcos Cuando traen, hablas de Limón en Jabdeba, cuando hablo de Limón, son los puertos que se puedan construir en Limón. los que se No puedan construir. necesariamente Habdeba, puede ser cualquiera que pueda llegar. La idea de la inversión, precisamente. Sin embargo, me parece importante que en Limón podamos recibir megabarcos, bajemos una cantidad considerable de contenedores y que esos contenedores puedan irse en barcos más Distribuir ahí en pequeños. barquitos pequeños. Eso se llama barcos feeder, que son barcos alimentadores, es decir, vienen de los barcos pequeñitos a recoger sus Pero contenedores para genera llevarlos. mucha actividad económica. Genera una actividad económica importante porque Y vea baja solo, costos para nosotros. Mucha totalmente, cosa. totalmente, porque eso quiere decir que ampliaríamos rutas comerciales, ¿verdad? Que son muy importantes. Sí, pero por ejemplo, el Pacífico es muy importante porque viene creciendo la importación De de China. carros y de todo. Ahora China es un gran socio comercial con Ujú. nosotros, ¿verdad? No exportamos tampoco porque tenemos un puerto colapsado totalmente. Y el gobierno lleva ahí, ya prácticamente se fue sin sacarle a licitación y el otro, y llevamos 10, 12 años esperando que alguien tome decisiones, ¿verdad? Pero aquí todo se discute y pasan los años y el que está pagando es el consumidor, porque por ahí entran granos básicos, entran el acero, entran los fertilizantes, entran un montón de productos para que afectan la canasta básica de Costa Rica, ¿verdad? Hay algo muy grosero que está pasando acá y que tal vez muchos costarricenses no conocen, y es que mucho arroz, muchos granos básicos ingresan, vienen precisamente de la costa este de los Estados Unidos. Estados Unidos es un gran productor de arroz y un arroz a muy bajo costo. Sin embargo, en Costa Rica, al carecer de un muelle granelero en Limón, los barcos tienen que pasar por el canal de Panamá. Otra vez vuelve a ser el canal de Panamá para poder llegar a Punta Arenas, que sí hay muelles graneleros, que sí tienen silos, que así tienen los pasos. Pero el Jabdea podría tener
Habdeba podría tener muchísimas cosas. Claro. Y en este momento, Habdeba presentó un proyecto de ley donde pretende utilizar parte del canon para poder pagar una demanda multimillonaria de extrabajadores, cuando perfectamente bien Habdeba pudo haber agarrado parte de ese dinero del canon que está generando de explotación de la terminal de contenedores de Moín para poder crear un muelle granelero, poder recibir más carga, poder hacer más Hay eficiente que los darle puertos. actividad a Panamá, a Limón. Limón es muy A Limón. importante, pero se ponen a discutir cosas que todo el mundo está de acuerdo. Y una marina, y sí, ¿por qué no? Eso que tiene que discutirse. Sí, eso es hablar de una concesión para una marina y una concesión para cualquier cosa. O sea, un puerto es un puerto. El tema de la marina es un tema que a mí me parece ha sido utilizado más como una vendetta política que necesariamente como una oportunidad para el pueblo de Limón, porque ciertamente esa marina ya estaba bastante avanzada. El gobierno anterior de Carlos Alvarado, recuerdo muy bien que dejaron incluso el proyecto de prefactibilidad listo, dejaron todos los elementos listos únicamente para poder presentar y formular el cartel de licitación, ¿verdad? Para que alguna empresa extranjera o incluso nacional pudiera hacer la inversión. Sin embargo, esta administración prefirió desarmar todo lo que estaba hecho, y hacer un escándalo, hacerlo nuevo, querer ponerlo a dedo y hacer el escándalo y al final no hacer absolutamente nada, buscar responsables donde no los hubo nunca y ciertamente Limón continuar en el mismo letargo que ha estado y obviamente pues generándole, ¿verdad?, la delincuencia, la criminalidad. Primero no se puede hacer las cosas a ver. Sí, hay una estructura aquí, hay que decirle al ocupante de la silla presidencial eso, porque parece que no lo ha entendido todavía. Vamos a ver qué pasa. Ya lo que creo yo es que el presidente si tiene tiempo todavía, tiene un año. Es cuestión de negociar, es cuestión de llegar y a buscar puntos de acuerdo. Pero eso es ridículo. Aquí llegan no, que la Marina, si la Marina es el que ha andado no sé, yo he estado cuando vas a agarrar un crucero, vas a una marina, es lo más sencillo del mundo, no tiene gran ciencia, la ciencia está en la instalación de la plataforma y tener facilidades de migración. Tan así, don Jorge y amigos que nos ven, cualquiera puede ir a una marina y se han dado cuenta que las últimas marinas que se han estado construyendo son flotantes. No hay gran ciencia en eso, no hay que hacer mucha inversión. Vea perfectamente bien, muchos de los yates que se encuentran en este momento en varias islas del Caribe podrían venir a Limón perfectamente bien. Pero no se ha hecho porque no ha existido la voluntad precisamente política para poder llevar adelante este tipo de proyectos. Y uno cuando se pone a ver lugares como Panamá, en Panamá las cosas son sumamente fáciles de hacer y yo veo que ellos lo hacen, lo construyen, no solamente lo plantean, lo hacen. Y evidentemente creo que por eso es que Panamá también ha tenido ese auge tan importante y significativo. Porque vieras que hay algo muy interesante también. Panamá no tiene la cantidad de turismo que tenemos nosotros. No. Panamá todavía está muy lejos de la cantidad de turismo que nosotros tenemos. Que hay poca. Aquí la ventaja que tenemos es que se quedan más de 7 días normalmente los turistas y además tenemos múltiples destinos. Y Panamá, uno va y es la ciudad. Bueno, Panamá también. Panamá tiene lugares, escenarios muy bonitos. Sí, pero no lo ha hecho así la estrategia de ellos. No, ellos se han dedicado particularmente a la parte de turismo urbano. Y tienen, lógicamente, un aeropuerto que es un hub y es una maravilla como lo hicieron. Y una aerolínea local que también ayuda mucho con el tema de stopover y demás, pero la infraestructura, por supuesto, que influye muchísimo. Yo creo que Costa Rica, teniendo la infraestructura que tiene un país como Panamá, para no irnos muy lejos, aquí las cosas serían fantásticas. Y la mano de obra panameña no es tan calificada, tal vez algo falta ahí del trato humano y esa pura vida de nosotros, que es lo que nos hace muy diferentes. Totalmente. Bueno, muchas gracias. Don Jorge, para mí ha sido un honor. No, encantado. Ahí tenemos que volver. Por supuesto que sí, don Jorge. A discutir. Y muchas gracias a las personas que nos han sintonizado también. Gracias.